empezar a grabar. Y en segundo lugar, voy a compartir con ustedes la pantalla de mi computadora para ir trabajando sobre la presentación. Si alguien quisiera intervenir, digamos, en algún momento, interrumpir, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Abra su micrófono y haga la pregunta en el momento en que la quiera hacer. Pero luego tendremos también la oportunidad de hacer un periodo de conversación, ¿no? Después de terminada la presentación, haremos un periodo de conversación para ver, para recabar opiniones, ideas, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla. Disculpa, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Mari, ¿cómo no? Sí, gracias, profe. Buenas tardes a todas, a todos. Quería preguntarte si de pronto al final de la sesión podríamos conversar algo sobre el proceso de evaluación del curso, si quizá hay algunas dudas, y sobre el trabajo que debemos entregar. Si Sí, quizá cómo al no, final cómo podemos no. conversar de eso. Sí, sí, Vale. cómo no, en el periodo de preguntas. Yo pensaba hacer luego una sesión Gracias. especial, pero podemos ir avanzando algo, cómo no, porque yo sé que hay compañeras que quieren avanzar y hay también algunas inquietudes sobre lo que ya han entregado, que son las participaciones en los foros, ¿no? Que desde ya les adelanto que son participaciones cualitativas. Yo las he ido leyendo, pero voy a hacer una devolución general y por supuesto esas participaciones en los foros tienen una incidencia, como son sobre las lecturas, son una manera de mostrar que se está siguiendo el curso, se está participando en el curso. Eso va a tener un peso en la evaluación y el otro peso, el peso está especificado en la plataforma, ¿no? Y el otro peso es el trabajo final, que la plataforma también tiene las indicaciones para elaborarlo, ¿no? Tienen más o menos las normas de elaboración, que puede ser sobre cualquiera de los temas que hemos ido desarrollando a lo largo de este seminario. De todas maneras, esto es como una idea inicial, ¿no? Y luego abrimos en el proceso de preguntas y de comentarios, abrimos el espacio para que ustedes participen y expongan sus diferentes inquietudes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir en este momento a ir comenzando con la presentación para ir trabajando sobre la temática que tenemos hoy. ¿Es cierto? Bueno, nosotros hemos venido trabajando un poco con la historia del pensamiento y del movimiento feminista específicamente en América Latina. Y sabemos que el feminismo ha pasado por varias llamadas olas, que son momentos de alza, de pico, de acumulación, que donde el movimiento feminista ha tenido como, digamos, un impacto en el espacio público. Y ha tenido también una cantidad de adhesiones que la han hecho fuerte en un momento dado. Entonces, bueno, recordando un poco y tomando un poco, digamos, la consideración histórica para entroncar con lo actual, bueno, recordamos que tenemos una etapa de lo que ya podríamos llamar el protofeminismo, que es un feminismo en América Latina más individual, más de pensadoras que escribieron individualmente y que se concentraron mucho en la lucha educativa, es decir, en la lucha por la participación de las mujeres en la educación, cosa que era negada, por ejemplo, en épocas de la colonia y en el momento de establecimiento de nuestras naciones. Bueno, se debatió bastante si las mujeres debían ir o no ir a la escuela. Simplemente la participación de las mujeres en la lectoescritura. Y hubo, por la lucha de unas cuantas mujeres
y algunos hombres esclarecidos que se abrieron las puertas de las aulas, en primer lugar de las escuelas primarias y luego en los diferentes niveles educativos. La participación de las mujeres en la educación recién podríamos decir que es como un poco masiva en el siglo XX, porque todavía en el momento en que se establecen nuestras naciones, los presupuestos educativos de la educación pública estaban más bien dirigidos a los varones, puesto que se consideraban que eran ellos los que iban a dirigir las naciones y por lo tanto la educación tenía que ser para los dirigentes y por lo tanto para los varones. Comenzando el siglo XX, comienza en diferentes partes de América Latina el feminismo de lo que algunas llamamos la primera ola, que es la lucha por los derechos laborales y los derechos civiles y políticos. Los derechos laborales consistían, por supuesto, en la jornada de 8 horas, en el derecho a la protección a la maternidad de las trabajadoras, cosa que a principios del siglo XX era absolutamente negada, no existían vacaciones, permiso postnatal, prenatal, ninguna de esas cosas. Luego el derecho por los derechos civiles, la lucha por los derechos civiles, que es la igualdad dentro de las uniones matrimoniales, aunque había una proporción de la población que no se casaba, pero a las que se casaban perdían sus derechos porque los derechos eran exclusivamente del padre, ¿no? Ha sido una larga lucha que recién en la segunda mitad del siglo XX se logran derechos equiparados entre padres y madres sobre los hijos. Luego tenemos los derechos políticos, que es quizá lo más conocido, que es la participación en el derecho al voto, tanto al voto activo, que es votar, como al voto pasivo, ser candidata y elegida para diferentes cargos de participación política. Muy bien, esa fue la primera ola que podríamos decir que abarca la primera mitad del siglo XX. Y luego tenemos la segunda ola que, digamos, toma fuerza a partir de los años 60 y 70, que es una lucha ya mucho más concentrada en derechos específicos de las mujeres, especialmente alrededor de los llamados derechos sexuales y reproductivos, porque las mujeres entran masivamente a las universidades, hecho que se empieza a producir a partir de los años 80, se educan muchísimo mejor y descubren que la opresión de las mujeres no se había eliminado por tener derecho al voto, sino que existían otras opresiones como la doble moral, es decir, evaluar diferente el comportamiento sexual masculino y femenino, el no tener derecho al placer sexual y otra serie de la doble jornada de trabajo, es decir, la jornada laboral en el trabajo remunerado, pero la jornada del trabajo doméstico, que hace una carga enorme para las mujeres, tanto las que trabajan como las que no, las que, digamos, no tienen trabajo remunerado, etcétera, ¿no es cierto? Perdón, profesora, creo que una compañera... La desvalorización de la palabra de las mujeres y de la opinión de las mujeres en los espacios académicos y en los espacios públicos. Muy bien, ocurre que a partir de los años 80 y 90, estas demandan la visibilización de la violencia contra las mujeres, que hay quienes piensan que es digamos, una forma de entender esta problemática social que más bien ha sido impulsada por Naciones Unidas, y no fue así, fue impulsada por los movimientos de mujeres con más precisión
en 1981 en Bogotá, Colombia, en el primer encuentro de mujeres latinoamericanas, feminismos latinoamericanos y caribeños, que se establece el 28 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, para llamar la atención sobre la violencia específica que sufren las mujeres. Muy bien, pero a partir, digamos, de todas estas luchas se van generando unas estructuras que son estructuras multilaterales en Naciones Unidas y en diferentes estructuras. Se crea, por ejemplo, UNIFEM, que es la división de Naciones Unidas encargada de impulsar los derechos de las mujeres. Se van creando los ministerios, se establecen las leyes por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y así, digamos, con unas estructuras que un poco digamos, se anquilosan un poco porque se burocratizan, no se encuentra el siglo XXI, que es sobre lo que específicamente vamos a hablar en esta clase. A partir del año 2000, y con todas esas estructuras ya existentes, o la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas, o sea, a raíz de la lucha de las mujeres, ¿qué tipo de estructuras se han creado? Esto es importante darlo como base. En muchas universidades tenemos cátedras, tenemos institutos, tenemos seminarios que estudian los feminismos y la problemática de los derechos humanos de las mujeres, y junto con ellos se le abrió la puerta también al estudio de la diversidad sexual. ¿No es cierto? Porque los feminismos destaparon, digamos, esa caja negra que era la sexualidad, y junto con la sexualidad de las mujeres se descubre pues también y se empieza a revelar la diversidad sexual. Entonces, por un lado, en las universidades encontramos centros de estudio, cátedras, institutos, publicaciones, etcétera, dedicadas a esta temática. A nivel de los gobiernos nacionales, muchos de ellos tienen institutos también, ministerios dedicados a la igualdad de género y al impulso de los derechos humanos de las mujeres. Se establecen leyes, en particular en América Latina ha sido muy importante la Convención Belén do Pará, que va a impulsar las leyes por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, haciendo notorio como este es un tipo de violencia específico, que no es la violencia delincuencial, la violencia social, sino que es una violencia dirigida específicamente hacia las mujeres, tanto en lo íntimo como en lo social. Luego, además, entonces se tienen tribunales, se tienen fiscalías, es decir, hay una estructura de los gobiernos para atender esta problemática e impulsar la igualdad de las mujeres. Y a nivel internacional, las Naciones Unidas y una serie grande de institutos de cooperación multilateral, algunas instituciones derivadas de Naciones Unidas, que son, digamos, instituciones que pertenecen al sistema de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es un sistema, también tratan la problemática de las mujeres y los derechos de las mujeres. Un poco porque Naciones Unidas tiene desde 1975 que se comenzaron a realizar las conferencias sobre derechos de las mujeres, la convicción de que no es posible el desarrollo y la igualdad en el mundo si no hay igualdad para las mujeres. Es más, hubo momentos determinados en que las políticas de desarrollo se dirigieron específicamente a las mujeres. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con respecto a la mortalidad infantil, se pensó y se piensa, ¿no?, todavía,
que la educación de las madres y que la manera en que las madres atiendan la infancia es, digamos, el determinante de la disminución de la mortalidad infantil. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de políticas de la organización de la OPS y de la OMS que van dirigidas a las mujeres. Luego tenemos UNIFEM, luego tenemos el tema de sexualidad, del cual se ocupa específicamente el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Luego tenemos el programa de alimentación, que también viene muy vehiculizado a través de las mujeres. En fin, tenemos toda una estructura y una arquitectura al respecto. Muy bien, entonces en esas condiciones nos encuentra el siglo XXI. Sin embargo, con grandes fallas y grandes desigualdades, ¿no? Desigualdad salarial, la pobreza de las mujeres es muchísimo mayor que la de los hombres. Se calcula de que de cada 10 pobres en el mundo, 7 son mujeres. Esa pobreza de las mujeres afecta a los hijos porque se transmite, es una transmisión generacional, etc. Y se produce a partir del año 2000 en América Latina lo que podríamos llamar una revitalización de la militancia y una explosión de los feminismos, porque los movimientos de mujeres empiezan a descubrir que las estructuras gubernamentales, internacionales y multilaterales no son suficientes para lograr una igualdad social, sino que es necesaria una lucha más callejera y una lucha más, digamos, más participativa de los diferentes movimientos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas fotografías de todas actividades, que son actividades callejeras de militancia, que comienzan a hacerse más fuertes a partir del siglo XXI, porque hay también una mayor participación en América Latina, llegan gobiernos más democráticos, gobiernos que se acaba, aunque no se ha acabado completamente, pero disminuye la cantidad de gobiernos por golpe de Estado, sino que hay gobiernos más democráticos, más afines a la participación, digamos, popular, y dentro de ese compás de apertura a la participación popular están los movimientos de mujeres. Ya las mujeres se incorporaron a la educación, se incorporaron al trabajo y empiezan a exigir sus derechos porque se descubren que la igualdad no es una igualdad que se logra pues de la noche a la mañana. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ahí hay algunas imágenes. Comienza también una época importante de reflexión, ¿no es cierto?, sobre la relación entre el conocimiento y el poder, revelando cómo hay un velo que esconde un poder masculino en la ciencia, ¿no? Las compañeras que van a hacer el encuentro al cual están invitando, están muy claras en este punto. Hay una relación entre la ciencia que es más masculina, están los colegios invisibles, las complicidades masculinas, que a las mujeres les cuesta muchísimo más llegar a ocupar no solamente posiciones académicas, participar en los espacios de conocimiento, ser invitadas a las publicaciones, tener voz en los espacios de conocimiento. Se comienza también a explorar el modo en que la raza, el género y la clase ha dado forma a las clasificaciones y descripciones científicas, no solo a través de los humanos, sino a través de plantas y animales. Si ustedes observan, una gran parte de las clasificaciones científicas tiene ese modelo masculino-femenino, donde además lo masculino tiene como un mayor peso, ¿no es cierto? Desde lo biológico, hasta incluso dentro de las matemáticas. Y comienza el interés por la epistemología femenina
feminista para desarticular esa aparente neutralidad del conocimiento y revelar o mostrar cómo los intereses se filtran en la construcción de teorías científicas y cómo esa discriminación hacia lo femenino, hacia las mujeres y hacia la diversidad también está incluida en la ciencia. Hay algunas autoras que hablan de lo que se llama el truco de Dios, o sea que la ciencia se presenta como el truco de Dios, porque Dios está en todas partes y no está en ninguna parte, y sin embargo lo sabe todo, ¿no? Y la ciencia se presenta de esa misma manera. Está en todas partes, no está encarnada, pero lo sabe todo y tiene la verdad de todo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es algo que... Y se plantea el punto de vista feminista, que sostiene que las experiencias de las mujeres también pueden ser un punto de partida para hacer ciencia y que pueden incluso ser menos distorsionadas que las basadas en las experiencias de los varones. En consecuencia, para las mujeres científicas, a veces tienen que hacer un esfuerzo de romper sus experiencias para adecuarse a esquemas conceptuales dominantes y olvidar su propia experiencia. ¿Qué dice la epistemología feminista? Que bueno, que es necesario revalorizar esas experiencias, esas múltiples experiencias que tenemos las mujeres en la cotidianidad. Y a partir de esta epistemología feminista de revalorizar la experiencia de las mujeres, se comienza a buscar esa revalorización en todo, hasta en la política, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver cómo eso va a culminar ahora, nomás en el domingo, el sábado pasado o el viernes, se instaló la nueva Asamblea Constituyente en Chile y es una asamblea paritaria. ¿Por qué? Porque se trata de que la experiencia de las mujeres esté también reflejada en la nueva Constitución. Muy bien. Magdalena Valdivieso, que por cierto además es la profesora que coordina esta especialidad, la especialización, sostiene lo siguiente: el feminismo ha mostrado que el conjunto de temas que han ocupado a las ciencias están ausentes asuntos que no se visualizan si no se incorpora la experiencia de las mujeres. Por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX, cuando surgen los estudios de las mujeres, la historiografía no se ocupó de las actuaciones de las mujeres. Nos contaron una historia en la cual las mujeres estábamos ausentes y aparecíamos ocasionalmente y extraordinariamente como heroínas, respondiendo a las concepciones patriarcales sobre cuáles deben ser las actuaciones naturales de las mujeres en los acontecimientos históricos. Por ejemplo, la historia que todas nosotras estudiamos en los colegios es una historia llena de héroes, donde en todo caso había algunas mujeres que eran mujeres siempre completamente extraordinarias, que habían hecho sacrificios enormes o que eran simplemente compañeras sentimentales de los héroes de la liberación latinoamericana. Entonces, bueno, esa historiografía también se está combatiendo. Entonces, desde el feminismo, el feminismo del siglo XX se propone no solamente, digamos, trabajar los derechos de las mujeres, sino revelar todo un sistema de dominación masculino que se vehiculiza, que se plasma en la teoría de género, y producir conocimientos mucho más circunstanciados, es decir, más relacionados con la vida de la cotidianidad, y construir una ciencia y un mundo en el que las diferencias sexuales no impliquen
desigualdad social, económica, política, etcétera, ¿no? Es decir, no se niega la diferencia, sino que la diferencia más bien se ve como un valor, ¿no? Y un enriquecimiento de la vida social, pero respetando y dándole el mismo valor a todas las diferencias que integran la vida social. Se va creando también, se va, digamos, trabajando con un feminismo popular, es decir, tratando de llegar, ¿no?, a los sectores más populares, y hoy en día podríamos decir que se ha avanzado bastante en este aspecto, porque los movimientos feministas han tratado de enraizarse en los movimientos comunitarios, en los movimientos indígenas, etc. Por ejemplo, las compañeras de la Casa del Encuentro de Argentina dicen que el feminismo popular que atraviesa la sociedad y es la contradicción principal al patriarcado, es un feminismo que, tomando las definiciones de las diferentes corrientes del feminismo, traslada a los nuevos tiempos históricos y arriesga una nueva forma de comunicar, de difundir y llevar a la práctica las ideas feministas para que el feminismo llegue a todas las mujeres. Es decir, una búsqueda por masificar las ideas feministas y llegar a todos los espacios de la vida social. ¿No es cierto? Esto es lo que caracteriza el feminismo del siglo XX. Estudiando o tratando de estudiar cómo son, cuáles son las características del patriarcado en América Latina. Porque algo que se descubrió, que se fue estudiando paulatinamente, es que el patriarcado no es igual, no se expresa de la misma manera en Europa, en la India, en América Latina, en África, etc., ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tiene que ver también con las culturas indígenas, que además están muy relacionadas con un racismo que está normalizado por el colonialismo interno. Se relaciona el movimiento feminista con la descolonización, ¿no es cierto?, reconociendo que hay a veces una desconfianza entre las mujeres indígenas y las mujeres mestizas y las blancas, y estudiando algunas instituciones estatales que por supuesto tienen una diferencia y tratan de una manera muy diferente a mujeres indígenas y a mujeres blancas y a mujeres afro. Es decir, que un avance importante que trabaja el feminismo actual en América Latina es el concepto que ustedes lo han trabajado en esta experiencia educativa, pero también en otros de los seminarios, que es el concepto de interseccionalidad. Es decir, cómo se relacionan las opresiones entre sí y cómo las opresiones entre sí se articulan y se solapan y se potencian las unas a las otras, porque por supuesto que el tipo de opresión que sufre, digamos, una académica blanca, ¿no?, como puedo ser yo, como pueden ser unas cuantas de ustedes, tiene un carácter diferente al tipo de opresión y de discriminación que sufre una mujer popular de los sectores afro, de los sectores indígenas, que además tiene dificultades de pobreza y otras dificultades graves porque se entrecruza la raza con el género, ¿no? Entonces, encontramos un feminismo latinoamericano con múltiples praxis de políticas de mujeres que, cansadas de ser descalificadas por la racionalidad blanca, bueno, van descubriendo hábitos, inteligencias, cosmovisiones y formas de comunicación
diferente, ¿no es cierto? Y van trabajando contra varias opresiones a la vez, contra opresiones que tienen que ver con el género, opresiones que tienen que ver con la raza, opresiones que tienen que ver con la clase social, etc. Muy bien, voy a meter a alguien más. Ok, surge así, a ver dónde puedo poner esta cuestión. Ok, surge así lo que podríamos llamar, o lo que se llama, mejor dicho, los feminismos del tercer mundo, que es un conjunto de prácticas y de teorías que corresponden a los feminismos del sur o los feminismos del tercer mundo. Ahí nos apoyamos en una teórica india, ¿no? De la India, hindú, que habla de los feminismos del tercer mundo, haciendo una crítica interna a los feminismos hegemónicos de Occidente y a la formulación de estrategias feministas, tratando que no tienen en cuenta la geografía, que no tienen en cuenta la historia, que no tienen en cuenta la cultura. Chandra Talpade Mohanty escribe un texto que se llama Bajo los ojos de Occidente, donde ella, digamos, habla, ¿no? Da la palabra o se pone como vocera de ese conjunto de mujeres que, no, digamos, que a veces no tienen las mismas aspiraciones que podría tener una compañera europea. ¿Ok? Entonces, ahí hay diferentes análisis de la diferencia sexual, tratando de ubicarlo como un concepto que no es ahistórico, sino un concepto que tiene su caracterización según los lugares donde se practica y donde algunas de estas, digamos, donde también a la discriminación de género se suma la discriminación colonial, ¿no es cierto? Porque la colonización también trajo un patriarcado que se superpuso al patriarcado originario y que genera otro tipo de patriarcado que no es exactamente el que se practica en el primer mundo. Se parte de la idea de que las mujeres no son un grupo constituido, coherente, todas con los mismos deseos, sino que tienen contradicciones raciales, contradicciones étnicas, y que, digamos, hay que tener en cuenta estas contradicciones y estas determinaciones, que no hay una tal cosa como una mujer promedio, sino que hay determinaciones de clase, de etnia, de edad, de territorio geográfico donde se habita, que también generan diferentes formas de discriminación. Ahora, todo esto, y esto me parece muy importante, contando que no se trata de folclorizar, ¿no? O de dejar a lo indio o lo afro en un estado originario en el cual, digamos, no haya acceso de estos grupos a la modernidad. Y ahí personalmente apoyo, o digamos, me baso en la idea importantísima de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una teórica aymara, boliviana, ahí la tienen en la fotografía, sumamente importante, donde ella plantea que lo indio es parte de la modernidad, es decir, no es una tradición estancada, estática, petrificada, sino que es una dinámica de interacciones conflictivas, contenciosas, con poderes coloniales de diversa escala.
Es decir, cuando nosotros hablamos de los pueblos indígenas, no podemos pensar exclusivamente y cristalizarnos en los pueblos indígenas antes de que llegara la colonización, porque los pueblos indígenas también entraron en contacto con la colonización, hubo dinámicas, hubo conflictos y hubo modificaciones, y por otra parte, como dice también Silvia Rivera, los indios tienen derecho a su propia modernidad y su evolución histórica, ¿no? No significa entonces que vamos a pretender que los pueblos originarios se quedan por secula seculorum como eran antes de que llegaran Colón y sus adláteres a nuestra América. ¿No es cierto? Entonces esto es importante para comprender, ¿no es cierto?, la situación indígena. Silvia Rivera Cusicanqui, que tiene un pensamiento absolutamente interesante, plantea lo siguiente: lo que queda en Bolivia de lo colonial, ella dice, todo. El sentido común es un sentido común colonizado, que ha incorporado la valoración positiva de lo europeo y lo norteamericano, y la desvalorización de lo propio. Aunque ahora eso está cambiando, la gente se siente orgullosa de ser indígena, pero hay elementos como la escuela que no han sido pensados de nuevo desde una perspectiva de descolonización. Sigue habiendo reforma educativa vigente desde 1994, promovida por el Banco Mundial dentro de un esquema de multiculturalismo light, que no permite una política de mayorías. Todos esos tipos hablan de las etnicidades como una cuestión de minorías. En Bolivia, el 62% en 2001 nos hemos identificado con algún pueblo indígena. Bueno, por cierto, haciendo una referencia muy actual, porque con eso voy a terminar, recuerden que, por ejemplo, así como una cosa verdaderamente, diría yo, revolucionaria, la nueva Asamblea Constituyente chilena ha escogido como presidenta de la Asamblea a una mujer, y una mujer mapuche, ¿no? Es decir, cuando más bien se pensaba que lo indígena quedaba arrinconado, algo así como en las reservaciones, resulta que lo indígena entrecruzado con el tema de género aparece, irrumpe y permite renovar la idea, la vida social, que es un poco la hipótesis de lo que vengo trabajando. Entonces sigue Rivera Cusicanqui: descolonizar el género no es dar vuelta a la tortilla, es recuperar la dignidad de lo femenino y de lo indígena, su ética de responsabilidad hacia el mundo de los vivos, hacia los humanos, los animales, la Pachamama, ¿no? De este profundo respeto y humildad frente al mundo en sus dimensiones materiales y sagradas, emergerá un nuevo modo diferente de convivencia y organización social, y nacerá un poder muy distinto del que ejercen o creen ejercer las y los colonizados. Muy bien, entonces, bueno, aquí hay, digamos, aportes, ¿no? La idea conductora de esta presentación es que a través, digamos, de esta explosión de los feminismos en su diversidad, se van haciendo aportes que no son solamente aportes para los derechos de las mujeres, son aportes para la transformación social en su conjunto, ¿no es cierto?, para un nuevo orden social. Bueno, vamos adelantando. Esto tiene que ver también con la clase trabajadora, la clase obrera, ¿no? Por ejemplo, se habla de que el origen de la clase obrera en los países andinos se asienta en un proceso conflictivo de un acoplamiento subordinado con la sociedad dominante, mediante su participación en ocupaciones diseñadas por los conquistadores, que abandonaron todo trabajo manual
para ascender a la posición de una clase ociosa que vive del trabajo ajeno. ¿No es cierto? Esto se ha dicho muchísimo, ¿no? A veces se habla, digamos, de una ociosidad de los y las latinoamericanos, cosa muy alejada de la realidad, pero sí de una vez establecida la colonización, una vez establecida la dominación, eran los indios y luego fueron los afros los que debían trabajar, mientras que la clase, digamos, la clase colonizadora es una clase que tenía más bien a pro el no hacer los trabajos manuales. ¿Ok? Entonces, bueno, la otra vertiente importante de este siglo XXI es la vertiente afro. Y ahí hacemos referencia a una a una pionera, ¿no? Ustedes saben, todas saben, que Brasil es el país que tiene más proporción de población negra de América Latina, porque, bueno, la cantidad de esclavos, de personas esclavizadas que llegaron a Brasil fue muy superior a la que llegaron a otras partes de América Latina. Tan superior como que aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, porque no tengo la cifra exacta en mi cabeza en este momento, a Brasil llegaron 3 millones o 4 de africanos y africanas esclavizados. Muchos más fueron los que salieron de África, murieron por el camino, pero llegaron 3 o 4, y los países que le siguen, como que han sido Cuba, que también es en cierta manera Colombia, tiene una población afro bastante importante, estaban en el orden de los 300 y 400.000, o sea que la diferencia de proporción de la cantidad de población que llega, que vive en condiciones de esclavitud y que pertenece, digamos, que es racializada, ¿no es cierto? Una esclavitud racializada. Recuerden que la esclavitud en el mundo antiguo no era por la raza, era porque había sido vencido en la guerra, ¿no? Es la colonización latinoamericana la que identifica una raza o color de piel con la esclavitud. Entonces, bueno, Sueli Carneiro, que es una académica brasileña muy importante en este tema de la africanidad, habla de la necesidad de ennegrecer el feminismo latinoamericano, es decir, de considerar la variable étnica, la variable de raza y la racialización en su intersección con la variable de género, ¿no es cierto? Y ahí se abre todo un mundo, ¿no es cierto? Se abre todo un mundo donde, ¿qué plantean los movimientos de las mujeres afro? En primer lugar, que el papel de la mujer negra, en especial, ha sido rechazada en la formación de la cultura nacional. En todo caso, nuestros libros de historia recogen alguna que otra esclava por ahí, a la cual, digamos, la ensalzan, porque, por ejemplo, Bolívar, que tuvo 2 niñeras negras, ¿no? Que fueron la negra Matea y se me olvidó la otra, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, porque tenían esa cuestión de que le daban el pecho, etcétera, pero los aportes culturales de las mujeres afro han sido rechazados en las culturas nacionales latinoamericanas. Por otra parte, hay una característica muy particular hacia las mujeres afro, que es que la desigualdad entre hombres y mujeres es erotizada, ¿no? Porque la figura de las mujeres negras ha sido muy erotizada. Es decir, la violencia sexual hacia las mujeres negras fue convertida más bien en un asunto romántico, ¿no? Las morenas, las mulatas, es decir, hay una sexualización de las mujeres negras, lo cual ha implicado también una desvalorización de sus aportes culturales e intelectuales, ¿no es cierto? Hay una sexualización.
Y entonces es necesario recoger ese aspecto, es lo que plantea Sueli. Y también ese tipo de opresión particular que sufren las mujeres negras, donde se junta, ¿no?, la opresión de género con la opresión de clase. Por otra parte, dice también Sueli Carneiro, nosotras, las mujeres negras, formamos parte de un contingente de mujeres, probablemente mayoritaria, que nunca se recogió en ese mito de la mujer frágil, porque nunca fuimos tratadas como frágiles, ¿no? Que esa es otra cosa que se ha tematizado mucho en los feminismos, ¿no? El considerar que la mujer, cónchale, es algo frágil. ¿No? Bueno, serán las mujeres blancas, porque a las negras bien que las hicieron trabajar, ¿no? Y trabajar duro en la tierra, llevando sol, cargando bulto, etc. Dice ella, somos parte de un contingente de mujeres que trabajó durante siglos como esclavos, labrando la tierra o en las calles vendiendo o prostituyéndose. Mujeres que no entendían nada cuando las feministas decían que las mujeres debían ganar las calles y trabajar. Somos parte de un contingente con la identidad de objeto, ¿no es cierto? Porque ahí hay una objetualización muy importante. Entonces, ¿qué se plantea también? Que es posible articular todas esas luchas, ¿no? Las luchas primeras que hablamos por la epistemología, por llegar al conocimiento, por tener la voz, como las luchas contra, digamos, el colonialismo de las mujeres de las etnias originarias, como las luchas de las mujeres negras contra la opresión de género y raza a la vez. Hoy en día en los feminismos hablamos de una gran diversidad de vertientes de los movimientos feministas, pero que se articulan entre sí. Es cierto que se acompañan, que se conocen y se acompañan entre sí. Permítanme continuar. Ok, y así, articulándose todas, llegamos a lo más reciente, que es a partir del 2011 y a partir del 2010, digamos, para hacerlo más sencillo, que comienza a visibilizarse el grave problema en nuestra región de la violencia contra las mujeres. ¿No es cierto? Y va formándose y gestándose el movimiento Ni Una Menos, que el movimiento Ni Una Menos tiene su origen en una consigna de Susana Chávez, que fue la creadora de la consigna Ni Una Menos, fue una poetisa y escritora mexicana, una de las primeras en denunciar los asesinatos sistemáticos de las mujeres en Ciudad Juárez, y años después fue también víctima de un asesinato de género. Es decir, la encontraron, la interceptaron en las calles unos jóvenes que la violaron y la mataron. Con apenas 36 años, ¿no? Aquí está el relato. Susana iba a juntarse con unas amigas cuando se encontró con 3 jóvenes de 17 años alcoholizados, quienes brutalmente la violaron, mutilaron y le dieron muerte, asfixiándola con una bolsa. Si bien su asesinato se esclareció como un encuentro desafortunado y no por causa de su activismo, la mataron por ser mujer. La poesía de Susana todavía sigue activa en su blog, Sangre Nuestra, que es un homenaje a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? Como ustedes saben, en el caso de Ciudad Juárez, se juntan y se entrecruzan. Es un caso, digamos, muy paradigmático, donde se puede analizar muy bien la interseccionalidad. Son mujeres pobres que trabajan, las muertas de Ciudad Juárez, que trabajaban en las maquilas
que son las zonas económicas especiales donde no hay derechos laborales y donde para entrar a trabajar a esas factorías, que de todas maneras es un poco mejor que morirse de hambre o que vender en la calle, tenían que acceder a favores sexuales hacia los supervisores, y algunos de los cuales no les bastaba con eso, los llevaban a un descampado, que es el campo algodonero, y ahí las mataban y se encontraron una cantidad de cadáveres, ¿no es cierto? Entonces ahí está una violencia que conjuga la violencia de clase, la violencia étnica y la violencia de género, que está toda incluida en ese caso paradigmáticamente, y es cuando comienza, ¿no es cierto?, llega a Naciones Unidas y comienza a estudiarse los derechos, digamos, de las mujeres desde un punto de vista mucho más, digamos, relevante que lo que había tenido hasta el momento. Luego, otro hito que se va destapando, ¿no es cierto?, esa violencia social hacia las mujeres donde se conjugan varias variables. Y ahí hay un hito importante que fue en el 2016 la toma feminista de las universidades, ¿no es cierto?, que como comenzábamos la charla esta, ha sido un ambiente típicamente patriarcal. Es más, la toma comienza por la Facultad de Derecho, que es una de las más patriarcales que hay dentro de las universidades. Y comienza la toma porque uno de los profesores, que además era magistrado de la Suprema Corte, acosó a una de las estudiantes. La estudiante lo denunció y resulta que nadie le creyó, porque está ese asunto que hablábamos de la visión de las mujeres y cómo la palabra de las mujeres es como muy desvalorizada. O sea, ¿qué valor tiene para el claustro académico constituido por magistrados de las Cortes Supremas y por grandes y autoridades jurídicas? ¿Qué valor tiene la palabra de un estudiante que dice que uno de estos señores la acosó, le pidió favores sexuales, etc.? Sin embargo, sus compañeras por ahí empezaron la presión, y esa presión se ha extendido a muchas universidades, pero esa es como, digamos, la mecha que encendió la llama que encendió la pradera. Y entonces se generaron asambleas a lo largo de todo el territorio nacional en Chile. Eso también preparó bastante lo que decíamos con respecto a la asamblea actual constituyente en Chile. Se hicieron discusiones miles, otras universidades de otros países, perdón, también tomaron ejemplo. Se ha encontrado esas denuncias en Colombia, en Venezuela, en Perú, es decir, se fue regando, ¿no?, ese movimiento, ni una menos, y yo sí te creo en muchos lugares, ¿no es cierto? ¿Qué decían? No queremos que se encubra acosadores, estamos cansadas de la violencia ejercida contra las mujeres, etcétera, ¿no es cierto? Fíjense que era tan relevante la persona a la que se denunciaba que había sido presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, era muy difícil que la palabra de un estudiante fuera tomada en cuenta, y por eso se genera todo ese movimiento, ¿no es cierto? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que podemos ver, algunas fotografías. Fueron realmente marchas multitudinarias que fueron abriendo las puertas, ¿no es cierto? Aquí dice primera toma feminista en 100 años de universidad. Por su parte, en otras partes, en Argentina, etcétera, ese movimiento, como ustedes pueden ver, se expresa el movimiento de lo que hoy en día llamamos la marea rosa.
porque esas olas feministas se fueron creciendo y creciendo hasta formar una marea, ¿no? Con la diferencia que hay entre una ola y una marea es más grande, más permanente, abarca más, ¿verdad? Entonces hoy en día hablamos de la marea rosa. Otros hitos comienzan las luchas callejeras por el derecho a la interrupción del embarazo, al aborto, ¿no es cierto? Está la movilización, las grandes movilizaciones en Argentina. Esta es una foto muy bonita de lo que era de la gran concentración de personas que movieron las marchas por el aborto legal en Argentina hasta que se consiguió, ¿no es cierto? Explicando cómo la legalización del aborto es una manera de respetar la vida, porque también el obligar, por ejemplo, a una niña que tiene 13 años y que ha sido violada y que quedó embarazada a que para, es una violencia terrible, ¿no es cierto? Y además porque además es una violencia continuada que le va a arriesgar toda la vida. En el 2019, y ya preparándose la pandemia, empezando la pandemia en el 2020, se producen las huelgas feministas contra la precarización de la vida. O sea, las mujeres van viendo, ¿no? Y van moviendo sus derechos, no solamente para sus derechos propios, sino como la vida humana en general se ha vuelto precaria, y son las mujeres las que tienen que hacer los sacrificios en los hogares para mantener más o menos un nivel de vida y mantener a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en Chile, todas las protestas que hubo por ese sistema tan desigual fueron muy lideradas por los movimientos feministas que, como les decíamos, no solo hablan de sus propios derechos, sino hablan sobre la transformación general que necesita la vida social en América Latina. Y luego así se va creciendo el movimiento por la constituyente, y en la constituyente se logra una cosa que es bien importante, que es la paridad de género en las elecciones. Es decir, que las candidaturas para la Asamblea Constituyente tengan que ser un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Es decir, que hay 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿Qué pasó? Que la instalación de las demandas y de las ideas feministas fue tan importante que la mayoría, que después tuvieron más bien que moderarlo, porque de las constituyentes no solamente se escogió más de la mitad eran mujeres. Las mujeres fueron las más votadas porque no pertenecían a partidos políticos y significaban una renovación de la vida social. Y también, como se celebraron elecciones conjuntamente para alcaldes y se logró también un muy buen porcentaje en la participación en las alcaldías y concejales. Y fíjense que finalmente esto culmina ¿cómo? Culmina con la elección de Lisa Loncón como presidenta de la Asamblea Constituyente, que es algo impensable en otro momento histórico, porque ella pertenece al pueblo mapuche, es una mujer mapuche que además se viste, que habla, que ha sido siempre reivindicadora de la lengua mapuche, y es también feminista. ¿Qué se propone? Bueno, se proponen algunas de las propuestas, con esto termino, que adelantan, digamos, las feministas chilenas, tienen que ver con eso, con lo que hablábamos, con una transformación general de la vida social,
de las cuales podemos mencionar los cuidados como principio rector de la vida social, la democracia paritaria, que ya prácticamente la tienen conseguida como norte del nuevo sistema político, la reivindicación de lo común como condición del desarrollo pleno de las personas y, por supuesto, el derecho a una vida libre de violencia que garantice, ¿no es cierto?, realmente que se cumpla la vida libre de violencia. Entonces, bueno, ese es el recorrido, digamos, un poco sucinto, ¿no? Hay muchas más cosas que decir, pero un recorrido sucinto de lo que han sido las luchas de las mujeres en lo que va de este siglo y cómo se ha ido ganando el espacio público y la incidencia en las decisiones políticas. Bueno, dejo de compartir la pantalla, dejo de hablar tanto y abro el micrófono para las que quieran participar. Así que bueno, con mucho gusto escuchamos tanto comentarios, van pidiendo la palabra con la manito, con la mano alzada, con la mano digital, a través del chat, como ustedes quieran. Tienen la palabra. A ver, anímense, un mensaje nuevo, a ver. Me gustaría escuchar a alguna compañera o compañero de Chile contarnos sobre, Esmerita, que está pidiendo la palabra, y luego Silvia Rivera. Esmerita. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Ajá. Buenas tardes a todas. Un saludo para todas. Bueno, de acuerdo a todas las lecturas que he hecho, y algunas experiencias en nuestro país, por lo menos cuando se logra por lo menos institucionalizar la lucha contra el racismo, ¿no? Es más que todo como una reflexión que he venido haciendo. En Venezuela se logró establecer el Instituto contra la Discriminación Racial. Esa es una de las luchas que se viene haciendo de hace años, ¿verdad? Pero cuando se habla de racismo, en lo que he visto y en lo que he leído, se identifica más con la población negra. Entonces, yo me pregunto, porque también el racismo tiene que ver más que todo con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas, y cuando se logra materializar eso, hay como un sectarismo y no hay una compenetración de esa lucha, porque nosotros como pueblos indígenas también luchamos contra el racismo. La población negra también lucha contra el racismo. Entonces, cuando se logra constituir eso, la lucha se identifica más, o la representación siempre, he observado que sus voceros, cuando se trata de racismo, son los negros o las negras. Entonces, yo me pregunto, ¿qué falta ahí para unificar o para concretar esa lucha y hacer una sola voz? Cuando se habla de racismo, es un desprecio contra los indígenas, un desprecio contra los negros, un desprecio contra otro tipo de población, ¿verdad? Y yo pienso que todavía falta algo, es un análisis que
pude hacer en todas las lecturas, y también de acuerdo a la experiencia. O sea, leía y iba acordándome de todas las experiencias que hemos tenido. Cuando se constituyó aquí el Instituto contra la Discriminación Racial, y de hecho es así, está representado por una población afro. Yo no he visto una representación de indígenas en esa institución. Esa es parte de la lucha, pues. Esa es parte de la lucha. O sea, ¿qué falta para que la lucha contra el racismo, tanto como nosotras, las mujeres indígenas, con las mujeres afro, ¿en qué estamos fallando ahí? Hay alguna falla, hay que reconocerlo. O sea, yo lo estoy reconociendo a partir de la reflexión de todas las lecturas y de todas las experiencias, como yo lo vengo analizando. Entonces, no sé si usted podría darme como una orientación allí, o si yo estoy errada. Pues. Lo que yo te puedo dar es una opinión un poco desde afuera, ¿no? Un poco lo que yo más o menos quise transmitir, que no sé si lo logré, es que las instituciones no hacen, solo las instituciones no hacen los cambios. Que para que los cambios y las transformaciones se den, es necesario la actividad social. No, y somos porque nosotros. Ahora, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ahora en Chile se ha logrado, es un gran logro, la constituyente y todo eso, pero sí, eso se queda en esa estructura y no hay un movimiento tanto de mujeres como indígenas, como afro, como todos los movimientos, impulsando, es decir, impulsando los cambios y las transformaciones. Bueno, no, ocurre como ocurrió con la violencia, que bueno, perfecto, se crearon las estructuras, se crearon los tribunales, se creó esto, se quedó aquello, pero se queda en una estructura burocrática que no logra el cambio completo. ¿Okay? Más o menos eso es lo que yo en este momento te podría decir. Teníamos a Silvia Rivera, que había pedido la palabra, pero no la veo por acá, no sé si le pasó algo en el internet o algo. Silvia, no, sí estoy aquí, pero... Ah, muy sí, bien, Silvia. Bajé la Luego, mano porque vi que Caterina. varias personas estaban pidiendo si alguien de Chile comparte un poco sobre el último tema de la presentación, así que creo que sería mejor priorizar, porque comparto el interés. Ok. Caterina. Hola, ¿qué tal, Alba? ¿Qué tal con todas y todos? Bueno, yo no soy de Chile, soy de Perú, pero quería compartir algo que ha pasado justo en esta última elección que hemos tenido, en el que, por ejemplo, uno se declara como ganadora Pedro Castillo, que es un profesor rondero de un partido de izquierda aquí en Perú. Y lo que comentaba Esmerita, a mí me hacía mucho ruido y mucho sentido a la vez, porque durante estos últimos meses se ha visto una Lima, que es la capital del Perú, extremadamente convulsionada y además enfrentada al racismo y al fascismo de una manera demasiado, no sé, descarada, sin ninguna clase de filtro, ¿no? Algo, no sé si habrá llegado esa imagen a otras compañeras de países vecinos latinoamericanos y caribeños, pero el de una mujer de San Isidro, que le decimos aquí las blancas, que hacía llevar a su empleada doméstica un cartel que decía no al comunismo, si no me equivoco, sí. Entonces, eso era bastante fuerte. También otra cosa que me gustaría compartir, porque creo que tiene mucho que ver con lo que ha mencionado Alba y también Esmerita, es que muchas feministas blancas que le dieron la espalda al proyecto del profesor Castillo por no ser un proyecto que contemplaba o que entendía el género en el sentido desde esta visión europea o blanca, liberal, desde la que ellas lo comprendían, ¿no? Y fue una gran disociación, por lo menos dentro del movimiento, que hizo notar muchísimo cuáles eran realmente las prioridades y cómo siempre el racismo y el clasismo iba a estar completamente en segundo lugar
y completamente se iba a eliminar de la mesa si es que suponía tratar de volcarnos a este sistema neoliberal, ¿no? Y yo creo que algo que ha mencionado Carl, al menos, perdón, algo que ha mencionado Alba durante toda esa explicación, es como desde muchos frentes, ¿no? Desde los pueblos aymaras, desde los afrofeminismos y desde luchas de mujeres populares, siempre quizás no tan explícitamente, pero yo creo que el tema de lucha frente a un modelo económico que nos precariza muchísimo más está presente, ¿no? Y yo creo que también lo que vaya a comentar alguna compañera chilena es muy importante, pero sí que tenía muchas ganas de compartirles lo que estaba pasando ahora en Perú. Gracias. Bueno, muy, muy interesante, Catherine, me parece muy lindo. Yo he tenido la oportunidad de compartir con las compañeras peruanas y efectivamente, ¿no? Efectivamente, ahí se produjo ese quiebre, ¿no? Ese quiebre de que a veces los feminismos se quedaron en una capa, ¿no? Y entonces eso también es un tipo de feminismo. Pero están los otros feminismos, cuando el tema de la interseccionalidad es sumamente importante, porque si no comprendemos, de hecho esa quizá es la raíz más genuina, ¿no? Yo te recomendaría, no sé, seguramente tú lo has leído, Clorinda Mato de Turner, las protofeministas latinoamericanas, también fueron profundamente antirracistas. Y en Perú, que tienen esa dominación tan fuerte, tan mezclada, ¿no es cierto?, digamos, la capa blanca con las capas cholas y las capas indígenas, ese desprecio como acendrado, como metido en el ADN, hubo voces que se levantaron en contra de eso, ¿no? Es decir, que estamos en un proceso que está en pleno desarrollo. Estamos en pleno desarrollo y por ahí estamos viendo cosas que a lo mejor hace unos cuantos años era imposible pensar que iban a ocurrir en nuestra América, ¿no? Y que se está mostrando, se está desarrollando. Estamos en acontecimientos que están en pleno desarrollo. Muy, muy interesante, Catherine, muy interesante. ¿Alguien más quisiera hacer una participación, un aporte, una pregunta, lo que ustedes quieran, pues? Parece que no, que están, no veo ninguna manito levantada. Sí, se sigue preguntando por alguna compañera de Chile. No sé si hay alguna presente el día de hoy, porque no las ubico tanto por... Marta Santos creo que está levantando la mano. Marta, tienes la palabra. Esta clase es un privilegio escucharte y los aportes de todas las compañeras. Pues mi área es el eje, pero valga el lenguaje, nos hemos el problema que existe, la inconcertación que de alguna manera lengua materna, entonces sigue sin cumplirse. Marta, y ya tenemos puedes, la otra, que es todo Marta, lo que se nos ha venido perdón. encima con las tecnologías. Marta, si puedes apagar tu video, que se escucha muy entrecortado, a ver si tiene la comunicación. A ver, ahora mejor. A ver, ahora sí. ¿Mejor? Sí, mejor. Bueno, decía que desde el área del lenguaje, que es mi área, nos hemos planteado hace largo tiempo con muchos organismos la dificultad que existe para que la lengua materna realmente se convierta y se vea como esa columna vertebral
importante en la adquisición de conocimientos, en la adquisición de la ciudadanía realmente. Entonces, no tenemos esa tarea completa y ya tenemos la otra tarea encima, que es toda la tecnología que se ha venido encima, es decir, ciudadanos que no se han apropiado todavía de su lengua materna y además ahora el inconveniente de las nuevas tecnologías de la comunicación. Entonces, igual creo que nos está pasando aquí, ¿no? Que hay un racismo, hay un elemento que nos ha venido sobrepasando en la educación y en todas las instancias, que es ese pensamiento colonialista, y entonces, además de eso, tenemos toda la segregación, pues por ser mujeres, además afro o indígenas. Entonces tenemos como tareas por cumplir y esas tareas hay que irlas viendo de frente para irlas trabajando porque, digamos, uno las va ignorando, pero están allí. Es decir, tenemos un pensamiento muy colonialista. Seguimos educando de esa misma manera y de esa misma manera vamos a enfrentar entonces las luchas feministas con un pensamiento colonialista. Ese es un problema, o sea, un problema encima del otro, ¿no? Entonces creo que son tareas pendientes que se han ido postergando, pero ya con problemas de mayor envergadura, ¿no? Por supuesto, eso permea la vida de cualquier sujeto, ciudadano, como lo queramos llamar, porque además tiene que luchar contra una cantidad de, digamos, segregaciones y de imposiciones y a las cuales no sabemos cuál atacar primero, con cuál trabajar primero. Entonces, digamos, la lucha feminista se vuelve inmensamente grande, muy, muy grande, ¿no? Gracias.